¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Pues segunda semana de clase, en este caso no presencial, de manera virtual, para primer grado de secundaria. Entonces, pues ustedes que recién están entrando a la educación secundaria, ¿no? Tienen que saber algunos términos de las palabras españolas, en este caso de nuestra lengua española. Entonces, profesor, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues vamos a reconocer hoy día, ¿no?, las derivaciones de las palabras, pues que hay palabras que suelen tener una raíz, una base, y desde esa base suelen hacer muchas derivaciones. Entonces suelen tener muchos significados. Por ejemplo, profesor, yo puedo decir, a ver, la palabra pan. Entonces, profesor, de la palabra pan es una raíz, es una base, y puedo derivar muchas palabras más. Por ejemplo, panadero, panadería, ¿no? Panetón, panecito. Entonces, ahí está, empanada, ¿no? Entonces, esas son derivaciones. Entonces, jóvenes, el día de hoy, pues vamos a reconocer, ¿no?, algunas palabras que van a derivar de otras. Entonces, ¿qué tema vamos a hacer el día de hoy, profesor? Eh, el tema del día de hoy, pues, va a ser, ¿no?, lo que nosotros conocemos como las derivaciones de palabras, o en este caso será, pues, familias de palabras, jóvenes. Pues espero, pues, que el día de hoy aprendan, ¿no?, las familias de palabras. Entonces, veamos, pues, jóvenes, en qué consiste esta. Muy bien, jóvenes. Entonces, iniciemos la clase del día de hoy, que será, pues, familias de palabras. Entonces, profesor, ¿qué será familias de palabras? Profesor, ¿qué será, en primer lugar, familia? Profesor, familia, pues, es, ¿no? Por ejemplo, rasgos comunes que comparten algunas personas en un hogar, ¿no? Familia. En este caso, pues, ¿qué van a compartir? Van a compartir, pues, el nivel de sangre, ¿no? En este caso sería, ¿no? Entonces, profesor, una familia tiene el mismo línea de sangre, ¿no? En este caso, y pues esa es una familia. Entonces, profesor, en cambio, la familia de palabras, pues también va a ser unas palabras que van a compartir rasgos comunes con otra, van a tener la misma base, ¿no? Y van a derivar. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hacemos mención a familias de palabras. Un grupo de palabras que van a compartir rasgos en común. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con familias de palabras. Entonces, sigamos, ¿no? Problema de la niñez. Acá tenemos problema de la niñez. Profesor, tenemos a una señorita que dice, ven a comer, niña, ¿no? Y esta niña te va a responder, no quiero comer todavía, niñera, estoy jugando. Entonces la niñera le responde, déjate de niñerías, tienes que comer. Entonces, ¿no? La niña le va a seguir respondiendo, ¿por qué no me dejas disfrutar mi niñez? Entonces, acá la pregunta, jóvenes. Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes, ¿no? Inmediatamente me van a reconocer. ¿Qué palabras tienen rasgos en común o qué palabras son comunes en este diálogo de la niñera y de la niña? Profesor, vamos a encontrar rasgos comunes, por ejemplo, ¿no?, la palabra niña. También, profesor, la palabra niñera, la palabra niñerías y la palabra niñez. Entonces, profesor, vamos a encontrar cuatro palabras que comparten algo en común, ¿no? Y ahí está, profesor. ¿Qué van a compartir en común, profesor? Van a provenir de la palabra niña, ¿no?, o niñez, ¿no? Ahí está, profesor. La palabra niña, niñera, niñerías y niñez. Y cada uno de estos va a tener distintos significados. Entonces, profesor, a estas no vamos a decir palabras de familias que van a compartir algo en común, ¿de jóvenes? Entonces a eso nos referimos palabras de familia, ¿de jóvenes? Muy bien. Entonces veamos, pues, jóvenes, en sí, qué son familias de palabras. Pues las familias de palabras, jóvenes, vendrían a ser grupos de palabras, ¿no? Que en este caso van a compartir las raíces, o vamos a poder decirle que son palabras primitivas, ¿no? Que ahí van a una raíz o un cierto relación con el significado. Entonces, profesor, son grupos de palabras que van a guardar, ¿no?, relación, o van a tener algo en común, ya sea esta en su raíz. Cuando me refiero al raíz, estoy hablando del lexema, o sea, la palabra que no va a sufrir ningún cambio,
¿no? Y que esta pues va a derivar, ¿no? O va a tener ciertos cambios y que van a significar otras, o van a tener otros significados, ¿no? Entonces, profesor, no te entiendo. Por ejemplo, jóvenes, tenemos una flor. Ahora, esto, ¿cuál es su raíz? ¿O cuál es la palabra primitiva? En este caso será pues la palabra flor, ¿ya, jóvenes? Y, profesor, ¿cuáles serán las familias de palabras de flor? Por ejemplo, de flor, yo puedo decirlo la palabra florero, profesor, un lugar donde se ponen las flores, ¿no? Florero. Puedo decir, profesor, florería, un lugar donde venden flores. Y también, profesor, puede ser florecer, ¿no? Como profesor, algo de que recién está creciendo, ¿no? Florecer. Entonces, profesor, la palabra raíz va a ser flor. Y desde esa palabra, ¿no? Que vamos a tener flor, voy a agregar ero o ería o eser, ¿no? Entonces, profesor, flor va a ser la palabra primitiva y estas van a ser sus derivaciones, o sea, su familia. Entonces, profesor, ¿familia qué vendría a ser? Pues familia vendría a ser todo esto, jóvenes, la familia de palabras. Entonces, profesor, la familia de flor vendría a ser florero, florería y florecer. ¿Qué más tenemos, profesor? Otro ejemplito. Ya voy entendiendo, profesor. Por ejemplo, tenemos la palabra sol. ¿Esto qué es? Es un sol, profesor. ¿Y qué palabras o qué familias vendrían a tener la palabra sol? Por ejemplo, soleado, puedo decir, profesor, eh, el día de hoy estuvo soleado, ¿no? Ahí está. Profesor, también puedo decir solsticio, ¿no? Y también puedo decir, profesor, solar, que son familias, ¿no? De la palabra sol. A eso pues vamos a llamarle palabras, ¿no? Familia de palabras. ¿Qué van a compartir, profesor? Por ejemplo, la palabra sol, 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 ¿no? Entonces ahí, profesor, van a tener algo en común que van a compartir. A eso, jóvenes, pues nosotros le conocemos como familias de palabras, ¿de jóvenes? Entonces, la familia de palabras va a ser un grupo de palabras que van a tener rasgos comunes o van a compartir algo en común, ya sea esta que van a partir de esta su raíz o palabras primitivas y estas van a derivar y van a tener otro significado, pues sol no es lo mismo que soleado o no. No, profesor, tienen otro significado. Sol puede ser un astro, ¿no? Pero soleado, pues es algo, por ejemplo, que el sol esté libre, ¿no? En libre ejercicio del sol, soleado. Entonces, ¿cambia el significado? Sí va a cambiar el significado, pero no es mucho, profesor. Solamente va a cambiar en cierta parte nada más. Entonces, profesor, familia de palabras son palabras que comparten algo en común, ¿no? Y además el significado va a variar, ¿no? Pero va a variar poco nada más, profesor. No es una variación extrema, extremo, extremo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a esto nos referimos con familia de palabras. Sigamos entonces. Profesor, usted me hablaba de palabras primitivas. ¿Qué será, pues, las palabras, en este caso las palabras primitivas? Pues, jóvenes, las palabras primitivas dan origen a otras palabras. Estas, ¿no? Van a funcionar como base, ¿no? Profesor, van a funcionar como esencia y estas no van a ser indivisibles, no se van a poder dividir. Profesor, estas van a servir, ¿no? Como ejemplo para crear otras nuevas palabras o dar origen a otras nuevas palabras. ¿Qué más, profesor? Forman familias de palabras y estas están relacionadas por su significado. ¿Qué más, profesor? Es una palabra que no viene de otra, ¿no? Es neto. Ya, jóvenes, profesor, no te entiendo. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Ahí la imagen de pan. Profesor, pan, ¿no? La palabra pan va a ser conocido como raíz. Aquí está. Esta palabra pan va a ser raíz. ¿Por qué, profesor? Porque de esta va a variar o va a surgir nuevas palabras. Esta no varía de otras palabras. Esta es la raíz. Esta es la base, pan. Entonces, ¿qué palabras puede tener la familia o qué familias puede tener la palabra pan? En este caso, pues, profesor, puede ser panadero, ¿no? Panetón o panadería. Entonces, profesor, la raíz pan, ¿no? Que es la palabra primitiva, ¿ya? O la palabra inicial, la palabra esencial, ¿no? Va a sufrir ciertos cambios. Y a estos ciertos cambios, pues lo vamos a llamar familia o
familia de palabras, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. Otro ejemplito, profesor, de palabras primitivas, por ejemplo, tengo ahí que es una casa. Entonces, profesor, casa va a ser una palabra primitiva. Entonces, va a ser la raíz, o sea, la palabra primitiva. Profesor, de la palabra casa, ¿no? Va a surgir otras nuevas palabras. Por ejemplo, casona, casita o caserío. Entonces, profesor, ¿cambia el significado? Sí, varía un poco el significado. Por ejemplo, de pan, ¿no? Panadero y es el que vende pan. Panadería es lugar donde se hace el pan. Panetón es un pan ya con una estructura más grande y mucho mayor, ¿no? Que tiene pasas confitadas. En ese caso, profesor, sí varía un poco el significado. Pero ¿cuál va a ser la raíz y cuál va a ser la palabra primitiva? Pues la palabra primitiva va a ser, en este caso, la palabra pan. ¿De jóvenes? A ese nos referimos con familias de palabras. Entonces, facilito, jóvenes. De hecho, ¿sí o no? Tienen que ser facilito. Y ustedes, pues, el día de hoy tienen que ya aprender cuál es la raíz, ¿no? De una palabra y qué derivaciones tiene esa palabra. Entonces, vamos a aprender también más adelantecito, ¿no? Aparte, jóvenes, no solamente vamos a tener las palabras primitivas, sino también de estas palabras van a derivar, van a cambiar, van a poder transformarse a otras palabras. Por ejemplo, profesor, a esas las vamos a conocer como palabras derivadas. ¿Y en qué consiste, profesor, las palabras derivadas en este caso? Pues las palabras derivadas van a formarse a partir de palabras primitivas. O sea, profesor, se van a formar a partir de la palabra raíz, o sea, a partir de la raíz. Si ese raíz es conocido también como lexema, ¿no? Entonces, profesor, ese lexema o esa raíz o esa base, ¿no? Va a ser esencial y de ahí se va a formar nuevas palabras. Por ejemplo, ¿no? La palabra primitiva era pan. ¿Y cuáles eran las derivaciones o palabras derivadas de pan? Panadero, pancito, panadería, empanada, panetón podría ser en este caso. ¿Qué más, profesor? Tienen la misma raíz de la palabra primitiva, ¿no? O sea, las palabras primitivas van a tener una raíz, ¿no? Y las derivadas van a compartir esa misma raíz primitiva. Entonces, profesor, las palabras derivadas que van a surgir, ¿no? Del lexema, ¿no? Van a compartir esa misma raíz, esa misma base. Y de esta misma base va a surgir, pues, nuevas palabras. ¿Ya, jóvenes? Otro, profesor, su significado está relacionado con ella. Pues todas las palabras derivadas van a compartir significados similares. No van a ser idénticos, no van a ser iguales, pero sí van a ser similares. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, profesor, no estoy entendiendo bien. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿qué sería eso? Fruta. Entonces, profesor, son frutas. Fruta sería pues la raíz, la base, la palabra primitiva. ¿Y cuáles van a ser las palabras derivadas? Por ejemplo, las palabras que voy a derivar de fruta. Frutal, frutero o frutería. ¿No? Fruteros pues será persona encargada de vender fruta y frutería pues es el lugar donde se vende fruta, ¿no? En este caso, o donde se almacena fruta. Entonces, en este caso, frutal, frutero y frutería, pues serían las palabras derivadas. ¿De quiénes derivan, profesor, estas palabras? Pues derivan de la palabra fruta. Y esto es la palabra primitiva o la esencial o lexema o raíz. Y de esta raíz salen otras palabras, frutal, frutero y frutería. ¿Van a cambiar el significado? Sí, va a variar poquito el significado. Por ejemplo, fruta y frutero, sus significados son diferentes, ¿no? Pero casi son similares, ¿no? Por ejemplo, fruta son alimentos, ¿no? De un árbol. Frutero, persona encargada de vender fruta o vender alimentos de un árbol. Ya, entonces ahí está, pues. El significado varía un poquito, ¿no? Sí, profesor, va a variar un poquito. Por ejemplo, también tenemos la palabra, ¿qué es eso? Una ola. En este caso, pues sería una ola del mar. Profesor, ahí tenemos la palabra mar. Esta va a ser, pues, mar, la palabra primitiva, la raíz, la base, pues, comúnmente, o mejor, lo vamos a llamar lexema, ¿no? Y desde esa base, profesor, van a derivar, ¿no? Algunas palabras. Van a tomar como base la palabra mar y de ese mar va a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, profesor, marea, marinero o marisco, ¿no? Entonces, marea, marinero, marisco van a ser las palabras derivadas. ¿Y de quién van a derivar todas estas palabras? Pues de la palabra mar. ¿Ya, jóvenes?
Ahí está. Entonces, a eso llamamos familias de palabras. Entonces, jóvenes, ¿a qué llamamos familias, palabras primitivas? A las palabras raíces, a las palabras que no sufren ningún cambio, a las palabras que desde ahí va a surgir nuevas palabras. A esas conocemos palabras primitivas. ¿Y qué son las palabras derivadas? Que desde las palabras primitivas va a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra mar. De mar es palabra primitiva, la base, la raíz, el exema, y de mar va a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, marea, marinero, marisco. Entonces, marea, marinero, marisco, pues serán las palabras derivadas. ¿Ya, jóvenes? A eso vamos a reconocer como palabras derivadas. ¿Qué más, profesor, tenemos que saber sobre esto? Por ejemplo, jóvenes, tenemos que saber sobre la estructura de la palabra. ¿Ya, jóvenes? ¿En qué va a estructurarse la palabra? Son elementos formativos de una raíz y unos afijos. ¿Y cómo son los afijos, profesor? Por ejemplo, jóvenes, vamos a tener raíz de una palabra, la base, la parte esencial de una palabra, y desde esa parte esencial, desde esa parte de la raíz, de esa palabra primitiva, van a surgir nuevas palabras. Y esas nuevas palabras que van a crearse a partir de la raíz de la base se van a llamar afijos. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra submarino. Entonces, profesor, mar no sería la palabra primitiva, la palabra base. Entonces, sub sería un afijo. En este caso, profesor, sería el prefijo. Y ino sería un afijo y en este caso sería el sufijo. Entonces, profesor, aquí, hay que ver aquí. La raíz, profesor, o la base o la palabra primitiva, jóvenes, es conocido como lexema. Profesor, tenemos el lexema en esta parte, que es mar, ¿ya? Vamos a poner, esto tienen que aprender bien, jóvenes. Ahí está, mar, ahí está, la palabra mar. Ahora, profesor, antes de mar hay, ¿no? La palabra sub. Y cuando encuentras una palabra antes de la raíz o de la base, vamos a llamarle prefijo. Pre es antes, ¿ya, jóvenes? Entonces, su es después. Entonces, sub es un prefijo, mar es la raíz. Y la palabra ino, profesor, es el sufijo, o sea, después de la raíz. Prefijo es la derivación de la palabra antes de la raíz y sufijo es la derivación de la palabra después de la raíz. Entonces veamos así, que el prefijo es la partícula que se antepone a la raíz, es antes de la raíz, complementa al el significado, ¿no? Entonces la raíz es la partícula invariable, no va a sufrir ningún cambio, es la base fundamental de la palabra. Desde esa raíz surgen otras nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿no? Es la partícula invariable que contiene el significado de una palabra. ¿Y qué será el sufijo, profesor? Es la partícula que se pospone a la raíz, complementa el significado. O sea, el sufijo va a ir después de la raíz y el prefijo va antes de la raíz. ¿Ya, jóvenes? A eso conocemos. Por ejemplo, sub, que es prefijo, mar, que es raíz, ino, que será sufijo. Por ejemplo, profesor, tenemos descolorido. Des será prefijo, color será la raíz, ido será el sufijo. Tenemos, profesor, por ejemplo, deshuesado, ¿no? Viene de hueso, ¿no? De será el prefijo, hues será, viene de hueso, la palabra hueso, ado será pues el sufijo. ¿Qué más, profesor? Tenemos avión, que será la raíz, y de ahí, profesor, puede derivar la palabra eta, neta. Entonces puedo decir la palabra avioneta. Profesor, tengo la raíz zapato, ¿no? Pero yo quiero decir zapatilla, ¿no? Entonces, illa o zapatero, que es acción o el que persona encargada de arreglar un zapato. Entonces, profesor, zapatero, zapat viene de zapato, ero es el sufijo, ¿no? Persona encargada de arreglar un zapato. Pues, jóvenes, esto sería pues la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado a todos ustedes, pues a eso se refiere las familias de palabras. Pues repasemos, ¿no? ¿Qué será la familia de palabras, profesor? Familia de palabras es un grupo de palabras que comparten rasgos comunes, ¿ya? Por ejemplo, profesor, hemos visto de la palabra flor, que sería, ¿no? Su familia de palabras sería florería, florecer, florero, etcétera. Por ejemplo, profesor, la palabra pan. ¿Cuál sería su familia de palabras? Panadero, panadería, empanada o panetón. O la palabra casa, casita, casucha, casona,
¿no? O caserío en este caso. Entonces, profesor, estos grupos de palabras que comparten rasgos comunes, por ejemplo, panadero comparte la palabra pan, panetón tiene la palabra pan. ¿Qué más? Empanada tiene la palabra pan. Entonces van a compartir rasgos, un rasgo en común. ¿Y cuál es el rasgo en común? Pan. A ese rasgo común que van a compartir otras palabras se va a llamar palabras primitivas. Esas palabras primitivas sirven como base, ¿no? O como parte esencial de una palabra. No sufren variaciones. Y gracias a esa palabra primitiva, a esa base, a esa raíz, surgen nuevas palabras con significados no muy distintos, sino significados similares. ¿Ya, jóvenes? Entonces, palabra primitiva es la base, la parte esencial, y la palabra derivada, pues son las palabras que surgen a partir de la palabra primitiva. Por ejemplo, profesor, hemos visto la palabra sol. Sol es la palabra primitiva, entonces, profesor, soleado será pues la palabra derivada, pues deriva de la palabra sol. O sea, soleado es un cambio de la palabra sol. ¿Y qué rasgo en común comparten sol y soleado? Pues la palabra sol, que será pues la palabra primitiva, la raíz, la base. ¿Ya, jóvenes? Ahora, la estructura de la palabra, una palabra va a estar estructurada por sufijos, lexemas y prefijos, disculpen, sufijos y en este caso, no, prefijos, disculpen, prefijos, raíz y sufijos. Prefijo está antes de la raíz y sufijo está después de la raíz. Tanto el prefijo como el sufijo son conocidos como los afijos. O sea, el prefijo y el sufijo son derivaciones que van a tener una palabra. O sea, la raíz va a derivar, ¿no? Y esas se van a llamar prefijos si están antes de la raíz y sufijos si están después de la raíz. Pues jóvenes, espero pues que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en la plataforma Zoom. Y ya saben, desde esta semana voy a tomar asistencia obligatoria y además pues de examen de control oral sobre la clase del día de hoy. Que tengan buen día y nos vemos en la plataforma Zoom.